Imagina por un momento que cualquier noticia relevante de este mundo llegara a tus oídos antes de que se compartiera al resto del mundo. Por ejemplo, imagina que el resultado de las elecciones pasadas se te hubiera dado a conocer a ti antes que a cualquier político de nuestra nación. O que cuando se venía a venir lo del COVID, tú te hubieras enterado antes que los presidentes de las potencias mundiales. Imagina por un momento que cualquier noticia relevante, tú fueras el primero en escucharla. O que tú hubieras obtenido la noticia de que ya había vacuna del COVID antes que cualquier otra persona importante en el mundo. O que te hubiesen informado a ti que la guerra en Ucrania se avecinaba antes que al mismo presidente de Ucrania o de los Estados Unidos. En cada uno de estos ejemplos que suenan como ficción, ¿cierto? Porque sabes que casi es imposible que eso suceda. Reconoces y entiendes que eres una persona ordinaria como lo soy yo. Somos ciudadanos comunes y corrientes a los que no nos llegan ese tipo de noticias primero a nuestros oídos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no estamos parados en lugares de influencia, de liderazgo, a esos niveles en donde ese tipo de noticias se nos traen a la atención de manera ordinaria o cotidiana. En la economía de los hombres, estas cosas no suceden así, pero sí en la economía de Dios. Hace más de 2000 años, la mejor noticia del mundo y la más relevante en la historia de la humanidad llegó a los oídos no de reyes o de personas importantes o de la realeza, no de generales famosos y victoriosos, no de personas muy adineradas, no de grandes personas, sino que llegó a oídos de personas ordinarias. Personas que no tenían nada de especial, ya que la noticia es para todo tipo de personas, sin importar cuál es su estatus en esta humanidad. De esta noticia vamos a escuchar esta mañana en el texto que acabamos de leer. La mejor noticia, iglesia, que la historia haya contado, que oído humano haya experimentado, que persona haya escuchado. Esta historia que llega a oídos ordinarios de personas simples, ordinarias y que no tenían ninguna influencia o poder. El título de mi mensaje esta mañana es el siguiente: las buenas nuevas de gran gozo para el hombre ordinario. Las buenas nuevas de gran gozo para el hombre ordinario. La semana pasada vimos la esperanza que el profeta Isaías anunció sobre la luz que vendría a este mundo que vivía en tinieblas. El día de hoy veremos que la promesa de Isaías se ha cumplido y cómo es que ese anuncio de este cumplimiento, de esta promesa, se ha hecho al hombre ordinario, con la esperanza de que provocará gozo en los corazones de los que reciban esa promesa. En nuestro primer subénfasis del texto esta mañana, veremos en versículos 8 y 9 que cuando Dios se manifiesta al ordinario, o al hombre ordinario, si quieres agrega la palabra, esto causa temor. Cuando Dios se manifiesta al ordinario, causa temor. Eso es lo que vemos en los primeros pasajes de la porción de la Escritura que hemos leído hoy. Acompáñame a leerlos nuevamente. Versículo 8 y 9 dice así: en la misma región había pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Y tuvieron gran temor.
Si leemos los versículos anteriores a estos pasajes, vemos que Jesús ya ha nacido. En la narrativa de la historia así se nos muestra. La promesa que vimos la semana pasada de Isaías 9, versículos 6 y 7 se ha cumplido. Las mejores noticias del mundo han llegado. Y los primeros en escucharla no fueron César, no fue el Sanedrín de los judíos, no fue algún poderoso de la tierra de aquellos días, sino pastores. La clase trabajadora de la más baja de la época, pastores. En nuestro contexto sería algo así como que la noticia la hubiesen obtenido primeramente obreros de nuestra sociedad, obreros que trabajan en fábricas, nada de especial en ese trabajo, ¿cierto? Es el tipo de personas que hubiese sido en nuestro contexto que hubieran recibido esas noticias. Y el anuncio no vino de manera ordinaria, sino de manera extraordinaria. El texto nos dice que un ángel del Señor fue el mensajero de la noticia. Un ángel resplandeciendo la gloria misma de Dios en su aparición a estos pastores nocturnos. El evento fue tan inédito que causó temor a sus corazones. El texto nos dice que tuvieron gran temor, énfasis en gran. Aquí tenemos a un grupo de hombres ordinarios, pastores muchas de las veces menospreciados por su sociedad en ese contexto. Podríamos decir que en el contexto de la nuestra también sucedería. Marginados por su estatus, recibiendo la noticia de boca de un ser exaltado, con todo el resplandor de la gloria de Dios. Dios sigue apareciéndose para anunciar su mejor noticia a personas promedio, a hombres y mujeres ordinarios que no tienen nada de extraordinarios, a los cuales Dios se place en revelarse para compartirles la mejor noticia del planeta. Eso sigue sucediendo hasta el día de hoy, iglesia. Esto no es historia. Esto es cosa que sucede en el tiempo actual. Y creo que sería bueno pararnos y reflexionar. ¿Dónde estás parado tú esta mañana? ¿Eres un hombre o mujer ordinario? ¿O piensas que eres de alguna forma extraordinario? ¿Eres una persona simple que no pretende ser algo o demostrar ser algo en esta vida? ¿O muy en el fondo crees que eres importante? ¿Que eres algo grande? ¿Que eres algo que tiene que mostrar o demostrar algo a las personas? ¿Dónde estás parado? Porque en el texto es a los que se creían importantes, a los que no vino el ángel en la narrativa de la historia. A esos no vino a dar noticias de primera mano, a que fueran los primeros oídos en escuchar estas verdades. Fue a los marginados a los que Dios consideró para dar de primera mano la mejor noticia de la historia de la humanidad. Y te traigo noticias de última hora. Así sigue siendo hasta nuestros días. Es a aquellos que se ven como nada, no como que son algo. Que se ven como si fueran marginados en este mundo, no como si tuvieran algún estatus o estuvieran afanados a tenerlo. ¿Dónde estás parado tú con respecto a esta verdad? Creo que es bueno reflexionar y considerar este asunto, porque es un buen principio a considerar en nuestro texto de esta mañana. Piénsalo. No asumas que estás parado en el lugar de aquellos que hubieran escuchado en nuestro contexto. Vamos a suponer que fue nuestro contexto en el que se anuncian esas noticias de un Mesías que ha sido nacido. ¿En verdad hubieran llegado a tus oídos estas declaraciones del ángel? ¿O no? Porque a veces podemos pensar, no, pues yo no creo que hubiera sido yo César o un presidente.
Lo más seguro es que a mí no. Más bien, lo más seguro es que a mí sí. Pero tiene que ver más con lo que hay en tu corazón. Tal vez no eres César, pero te gustaría hacerlo. Tal vez no eres un presidente o un poderoso de la tierra, pero ese es tu afán en la vida. Tal vez no eres muy rico y piensas, sí, yo sería esas personas humildes a las que hubiera llegado el ángel, pero ese es el anhelo de tu corazón, acumular riquezas en esta tierra. Y es ahí donde tienes que responder a la pregunta. ¿Qué hay en el corazón? ¿Cuál es la motivación? Es bueno reflexionar esa parte, ¿no crees? Porque de eso depende todo lo demás que viene después de la historia. Si no me ubico bien dónde estoy parado con respecto a esta narrativa de la historia, al inicio de esta narrativa de la historia, todo lo demás que venga de la historia va a depender si va a ser de impacto o no para mi vida. Amén. En la siguiente sección de versículos 10 y 12 veremos cómo la aparición gloriosa del mensajero de Dios viene acompañada de un mensaje más glorioso que apacienta el temor de esos pastores. Y este es el segundo subénfasis de nuestro texto esta mañana. El temor se apacienta ante el anuncio de un Salvador. El amor se apacienta ante el anuncio de un Salvador. Vamos a leer nuevamente esos pasajes. Versículo 10. Pero el ángel les dijo: no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Hallarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. En el Antiguo Testamento, normalmente la aparición de ángeles estaba asociada a la destrucción y el juicio. Lo vemos en la historia de Sodoma y Gomorra. Lo vimos la semana pasada con la destrucción de los 185,000 asirios que amenazaban atacar al reino de Judá, que fueron destruidos por un ángel. Así que no debería de sorprendernos el temor de los pastores ante la aparición de este mensaje tan peculiar. Sin embargo, el ángel no venía en términos de destrucción. No venía en términos de guerra, sino en términos de paz. No en términos hostiles, sino en términos de buenas nuevas, de gran gozo, como dice el pasaje. No solo para los pastores, sino para todas las personas, que sería una mejor traducción de ese pasaje, cuando menciona en versículo 10, la segunda parte, buenas nuevas de gran gozo que serán para todos, todo el pueblo. Una mejor traducción, todas las personas. Todas las personas, no nada más ese pueblito, no nada más algún pueblito de Judá o de Israel, todas las personas. La mención de la ciudad de David es referencia a las promesas de Dios sobre el descendiente de David que vendría a establecer un reino eterno con justicia y equidad. Las noticias son de gran gozo porque antes de eso todo era malas noticias en el ámbito espiritual. Son de gran gozo porque tienen que ver con nuestra más grande necesidad, la necesidad de salvación que tenemos. Son de gran gozo porque el que viene a salvar no es un ser ordinario y promedio, ni siquiera un ángel exaltado, sino Cristo el Señor, como dice el texto. Cristo el Señor, Mesías el Señor. Cristo es la traducción griega de la palabra Mesías, que es más que un nombre, un título, que se le atribuye a Dios en los textos del Antiguo Testamento y que trae consigo la idea de lo que Dios había estado anunciando desde tiempos antiguos, que Él mismo salvaría a su pueblo de sus pecados, no a través de un mensajero promedio o de un ángel o de la guerra misma, como vimos la semana pasada, sino a través de su propia persona, a través
de la segunda persona de la Trinidad, a través de Jesús, el Hijo de Dios encarnado en un bebé. Este Salvador viene no con una espada, sino con toda humildad, bañado en humildad, en forma de bebé, un humano envuelto en pañales, un bebé no nacido en una cuna de oro, sino acostado en un pesebre, lugar donde comen animales en un establo. Las noticias son de gran gozo, al mismo tiempo que son contraculturales, son contracultura. ¿Cómo es que el soberano Dios del mundo viene a este mundo a depender, a ser cuidado por manos humanas, por seres imperfectos, por una virgen? ¿Cómo es que nacen las condiciones más precarias y deplorables, en donde sus primeros testigos, además de sus padres, son personas promedio, ordinarias, marginadas de la sociedad? Todo esto es posible cuando entendemos el carácter de Dios, iglesia, que Él es manso y humilde, que viene a mostrar a los hombres que sus caminos no son nuestros caminos, que sus planes no son nuestros planes. De la misma forma que viene a mostrarnos la salvación de las almas, que la salvación de las almas no es por obras, sino por fe en la vida de ese bebé, en la obra redentora de ese hombre, en su muerte, en su resurrección. Dios se complace, iglesia, en salvar a los hombres a través de este evento histórico y único en la historia de la humanidad. Ese es el último énfasis de nuestro texto esta mañana. Dios se complace en los hombres que reciben al Señor. Dios se complace en los hombres que reciben al Señor. Vamos a leer los últimos dos pasajes, versículo 13. De repente apareció con él una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Hasta este momento, en la narrativa de la historia, no son los hombres, sino los ángeles los más asombrados de ver lo que Dios estaba haciendo en comenzar a ejecutar su plan para la redención de la humanidad. No son los hombres, sino los ángeles. El texto nos dice que una multitud de los ejércitos celestiales comenzó a alabar a Dios por su hazaña, por la osadía de este acto de salvación a través del nacimiento de Jesús en forma humana. Hasta este punto, los hombres, ni siquiera los padres, del bebé, entendían el impacto de lo que los ángeles estaban presenciando. Ni siquiera sus propios papás. Me atrevo a decir que son pocas las cosas que les sorprende a los ángeles. Mera especulación. Pero en este caso, quedaron atónitos y grandemente sorprendidos, y por eso el desborde de alabanza que vemos en versículo 14. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Esas eran las palabras a las que ellos hacían eco. Gloria a Dios. Esto es digno de la gloria de Dios. Gloria a Dios. Paz a los hombres. Paz, no guerra. Paz, no destrucción. Hemos sido enviados para traer paz, para traer libertad, para traer buenas nuevas de salvación a los perdidos. Eso era motivo de celebración. Eso era motivo de gran gozo, de alabanza celestial. Pero no parecen tan buenas noticias, ¿cierto? O no deberían a simple vista.
paz entre los hombres en quienes Él se complace. ¿Quién es el Él del texto? Dios, ¿cierto? Dios envía un mensajero a comunicar un mensaje de gran gozo, buenas nuevas, y la premisa es que estos en los que Él se va a complacer, que van a recibir la salvación, más bien, estos que van a recibir la salvación son aquellos en los que Él se complace. Ahí hay un problema. ¿Quién de nosotros aquí puede complacer a Dios? Veo algunas cabezas así, no sé si es porque son hindús o... Nadie, ¿verdad? Entonces son malas noticias. Suena a malas noticias, ¿no? ¿Hay aquí alguno de nosotros que pueda levantar la mano y decir, no, perdóname pastor, pero en mí sí Dios se complace? No, ¿cierto? Ahí hay un problema. ¿Por qué son buenas noticias entonces? ¿Por qué los ángeles se están regocijando? ¿Porque después viene la destrucción? ¿Porque después van a ser enviados a acabar y aniquilar a todos los que en los que Dios no encuentra complacencia? No, porque ellos entienden que la complacencia va a ser lograda a través de ese nacimiento, a través de ese anuncio de ese bebé que está en pañales. Juan el Bautista lo pone más fácil. Después de ser bautizado, Mateo 3, 16 y 17, después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente y los cielos se abrieron en ese momento y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y escucha, versículo 17, y se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Esa es la premisa. Esa es la conexión que hay que hacer con el último pasaje que acabamos de leer en nuestro texto de Lucas. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz entre los hombres en quien Él se complace. Y Cristo es el hombre en quien Dios se complace. En Él se ha complacido, dice la visión de Juan el Bautista. En Él se complace. En Cristo nosotros complacemos a Dios. Es cuando le hemos recibido a Él, cuando hemos recibido las buenas nuevas de gran gozo, cuando entendemos que había tinieblas, que había muerte en nuestros corazones, que había condenación por nuestro pecado, y de repente Dios viene y dice, mira, esta es tu provisión. ¿Quieres ser salvo de la ira? Mira al bebé, mira este hijo amado en quien encuentro complacencia, míralo a Él, pon tu esperanza en Él, humíllate ante Él, recíbelo a Él como tu única fuente de reconciliación con Dios. En Él encuentro complacencia. Y encuentro complacencia en todo aquel que está atado a Él, que está arraigado a Él, que permanece en Él, que ha puesto su esperanza en Él, que se humilla ante Él, que le recibe como lo más grande, como el tesoro más grande que existe en esta tierra, que vive para Él. Me gusta enfatizar en la última parte, que vive para Él. Porque luego podemos llegar a engañarnos y decir, no, sí, Cristo es mi más grande tesoro. No, sí, yo ya entregué mi vida a Cristo. No, sí, sí, Él es mi todo para la vida. Y después echamos un vistazo a esa vida, de ese que dice esas cosas, y yo no veo o no vemos evidencias de que vivimos para Cristo. Seguimos viviendo para nosotros mismos. Seguimos buscando las cosas de este mundo. Seguimos atados a la esclavitud del pecado. Atados a las cosas efímeras de esta vida. Pero decimos, no, Dios se complace. Lo dijo Juan el Bautista. Yo ya me he identificado con el Hijo. Yo soy un cristiano de cuna. Como si esas cunas se vendieran por ahí afuera.
Como si ser cristiano tiene que ver con que mis padres iban a la iglesia. O como si ser cristiano tenga que ver con yo hice una oración. Recuerdo cuando el predicador dijo, pasen los que quieran recibir a Jesús. Y me acuerdo que levanté la mano ese día lo hice mi Señor. Aunque vivo como si fuera un desconocido. ¿En quién encuentra Dios complacencia? En aquellos que viven para Jesús. Y no nada más viven para Jesús de manera religiosa, sino en sus términos, en humildad, que imitan esa humildad del hijo, del bebé, que no tienen ningún problema en ser ordinarios en esta vida, que les llamen ordinarios, que les llamen que son nada, que eso no les acongoje, les entristezca. Que no tengan ningún problema en que no están en los ministerios de influencia o en los puestos más altos de sus trabajos o en el cuadro de honor de la escuela. No hay ningún problema. Porque su identidad está arraigada en la inocencia del niño, en la complacencia que el niño, que Jesús, el Dios hombre, trajo a sus vidas como consecuencia de que están arraigados a Él. De que se han humillado ante Él. De que han visto su pecado y su más grande necesidad de que el pecado sea removido por el sacrificio de ese niño que nació en un pesebre, manso y humilde, y que humilde murió en una cruz. Que pudo haber llamado a esa misma hueste de seres celestiales que celebraron su nacimiento para ahora sí venir y destruir a los impostores, a los que hicieron el mal, a los que le acusaron injustamente. Y no lo hizo. Porque era la única forma en que la complacencia del Padre fuera satisfecha. Dios se complace en el Hijo por su vida perfecta. Y Dios se complace en nosotros solo a través del Hijo que llevó el castigo de nuestra vida imperfecta, que llevó la ira por el pecado, que llevó el pago por el pecado en su condenación. De forma que por fe en ese sacrificio, en esa obra de redención, tú y yo podemos complacer a Dios por medio de fe, no por medio de obras. Yo no sé cuándo se va a acabar esto. Yo creo que nunca. Pero para eso es que somos llamados a seguir predicando las mismas verdades. Pero a veces escucho personas que se dicen ser cristianos y ¿cuál es el evangelio? Y me dicen, el evangelio es la Biblia. No, la Biblia no es el evangelio. Ese es un problema grande que tienes de no entender cosas que hay que entender. La Biblia no es el evangelio. La Biblia es el libro que nos da un mensaje que es el evangelio. El cambio de palabras cambia la perspectiva de las cosas, ¿cierto? La Biblia no es la palabra de Dios. Es el mensaje que obtenemos y la correcta interpretación de estos textos que es la palabra de Dios. Si yo leo algo y lo interpreto mal, ¿estoy interpretando la palabra de Dios? No, estoy interpretando el error. Y voy a vivir para el error si empiezo a hacer eso, mis convicciones. La Biblia es la palabra de Dios para los hijos de Dios y es para ti y va a ser de edificación para tu vida cuando entiendes el mensaje central, cuando entiendes los principios centrales de esa palabra que te van a ayudar a vivir para Cristo y que Cristo sea tu más grande tesoro. Amén. Dios encuentra complacencia contigo esta mañana. No por nada que hayas hecho muy bien. Si piensas que es por algo que hiciste muy bien, tal vez no has entendido el evangelio. Si Dios encuentra complacencia esta mañana contigo, es por la fe del Hijo. Es por la obediencia del Hijo. Es porque el Hijo sí hizo todo bien. Y es por medio de su obra, de su vida, que se nos atribuye, se nos imputa su justicia, se nos imputa su obediencia, se nos imputa su fidelidad al Padre. Cuando creemos en eso, entonces Dios nos mira y dice,
complacencia. Mira, ahí va otro, complacencia. Mira, ahí va otra, en ella encuentro complacencia. Pecó ayer, no importa. Va a pecar mañana, no importa. Se va a arrepentir seguramente, porque si en verdad está en el Hijo, el que peca y está en el Hijo se arrepiente, se humilla, imita el carácter del Hijo aún en medio de su pecado. ¿Ahora entiendes cuál es el Evangelio? Por lo menos tú que me escuchas y que te congregas regularmente en esta mañana, no quiero volver a escuchar que el Evangelio es este libro y nada más. No lo es. Es un mensaje que este libro contiene. Imagina este libro como si fuera una cueva, una mina. ¿Qué pasa en las minas? ¿Un minero que va a buscar una mina? Un tesoro, ¿cierto? Una gema, una piedra preciosa, un metal valioso. Ese metal valioso que yo obtengo cuando leo cada palabra de este libro es el Evangelio. Y ese Evangelio es el que me trae vida. Cuando yo lo creo y me humillo, entonces la vida del Evangelio comienza a transformar mi vida. Y todo inicia con un llamado de arrepentimiento y fe. Creo que necesito un Salvador. Creo que mi vida está en peligro y que mi única esperanza para ser librado de ese peligro es ese Evangelio. Y ahora me humillo delante de aquel que dio su vida por mí, que se humilló a lo sumo en forma de un bebé, que creció en obediencia perfecta y que murió siendo inocente en mi lugar. Cuando pongo mi fe en esa obra, en ese mensaje de aquel que murió y resucitó al tercer día, victorioso sobre la muerte y sobre el poder del pecado en la vida de los hombres. Cuando creo en esa obra redentora, en ese milagro de la salvación a través de la fe y no de las obras muertas de los hombres, es que yo puedo ser reconciliado con Dios. Es que la paz llega a mi vida. No por mis obras, no por mi performance, no porque hice algo muy bueno que benefició a muchos, sino por la gracia, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe, como dice Efesios capítulo 2, versículo 8. Amén. Al principio mencioné que nos imagináramos que las mejores y más relevantes noticias del mundo llegaran primeramente a nuestros oídos. Iglesia, eso ya ha sucedido. Eso ya ha sucedido en verdad con la mejor de las noticias. Tal vez no fuimos los primeros en escucharla, tenemos que aceptarlo. No éramos esos pastores de la historia, pero sí somos los que Dios tiene en mente para considerarla. De forma que no es accidente que la hayamos estado escuchando esta mañana. Y no importa si no nos enteramos de nada más en esta vida, más que esta noticia. No importa si hemos sido los últimos en enterarnos de todo lo demás, de lo que hay que enterarse. Si nos enteramos de la mejor noticia, si somos esas personas ordinarias que tienen oídos para las noticias de gran gozo que son extraordinarias sobre esta salvación que ya vino a este mundo y respondemos en humildad al llamado de ese mensaje de salvación, entonces no importa de qué otras noticias nos hemos perdido, amén, o de qué otras cosas nunca nos enteraremos. La buena noticia, las buenas nuevas de gran gozo para el hombre ordinario son suficientes para los hijos de Dios. Y todo lo demás se convierte en vanidad cuando lo comparamos con esta verdad del bebé Mesías, que vino a salvarnos de la muerte y a darnos vida. Para que como los ángeles en la historia bíblica nos asombremos de Dios y de su plan de redención. Y para que cantemos en adoración a Cristo el Salvador, el cual es el tema de la siguiente canción que vamos a cantar juntos. La siguiente alabanza del cierre de la predicación, para la cual quiero invitar a los miembros de la alabanza a que se vayan acomodando y después de que yo termine de orar por el mensaje que Dios nos dio hoy a través de su palabra, podamos adorar
con gran júbilo. Amén. Con gran gozo. Imagínate que te unes a ese canto de esa adoración que hemos visto en el texto, en el versículo 14, donde los ángeles hacen esta declaración de gloria a Dios en las alturas, por la paz que trajo a los hombres, en quien Él encuentra complacencia. Esto es en los fieles de Dios. Así que levántate y cantemos juntos, iglesia, aquellos que en verdad hemos entendido el llamado de arrepentimiento y fe en la persona y obra de Cristo. Tú que eres un fiel de Dios porque has sido encontrado en la persona de Cristo, eres llamado a adorar juntos y cantar juntos esta canción. Amén. Vamos a orar. Padre, te doy gracias. Gracias por el Evangelio. Gracias por el bebé que nos ha sido nacido. Gracias por el gozo de las buenas nuevas de salvación que han llegado a oídos de hombres y mujeres ordinarias como nosotros. Perdónanos, Padre, si hemos creído o pensado que en alguna perspectiva somos extraordinarios, que tenemos que tener un mejor trato que alguien, o que debemos ser respetados de una forma distinta porque somos mejores o creemos que tenemos algo que nos distingue por encima de los demás. Señor, si hay alguien aquí entre nosotros que cree esas cosas, que piensa que es especial en alguna manera, o que está por encima de los demás, o que es algo más que los demás, humíllalo, Señor. Muéstrale al bebé en ese pesebre. Muéstrale su única opción para librar la ira. Muéstrale la obra de aquel que siendo inocente murió como un culpable por amor a los culpables que somos nosotros. Muéstrale que no importa de qué cosas está muy interesado o qué cosas son su afán o qué noticias son las que le emocionan. Si estas noticias, que son las mejores noticias, no están por encima de cualquier noticia que nos pueda traer la vida, Señor, es porque tal vez aún no te conocen, aún no han humillado su vida ante ti, no han reconocido su más grande necesidad, su necesidad de paz y reconciliación con Dios, porque hay hostilidad, porque hay guerra. Y este niño y esta noticia de gran gozo es la paz en medio de esa guerra. Él lleva el castigo, Él lleva la ira, Él soporta el peso por el pecado para que nosotros nos veamos como aquellos en los que tú encuentras complacencia, si en verdad hemos confiado y rendido nuestras vidas a Él. Y como consecuencia y como muestra de que eso es verdad, ahora vivimos para Él. Él es nuestro más grande tesoro, lo que roba nuestros pensamientos, en lo que pensamos aun cuando pecamos, porque entonces buscamos el arrepentimiento en Él. Ayúdanos, Señor, a vivir para este glorioso. Ayúdanos a vivir fieles a este mensaje, a recordar que es por su obra, por su sacrificio, por la complacencia que tú encuentras en Él, que nosotros podemos ser salvos. Todo esto te pedimos y te damos gracias. En el nombre de